Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a saludar también a quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad de el día de hoy estar aquí, como decía nuestro hermano en la oración, libremente para poder predicar y cantar al Señor. La verdad que sabíamos y sabemos siempre que el cristianismo como tal es perseguido, ¿no es cierto? Y que la realidad que nosotros tenemos acá en este país, en nuestro país, es muy diferente a realidades que se viven en países, sobre todo de la orbe musulmana o con gobiernos musulmanes, que son una inmensa mayoría del mundo oriental, por no decir todo, Medio Oriente y Oriente. Y muchos de nuestros hermanos ahí están pagando día a día con su vida el hecho de poder llevar este evangelio a aquellas personas. A veces pareciese que el esfuerzo que se hace, ¿no es cierto?, en el campo misionero, sobre todo en estos tipos de países, resulta inmensamente estéril. Sin embargo, sabemos que es una semilla que Dios está sembrando y que en un momento determinado eso va a germinar y a florecer. Así es que por eso nosotros en nuestra oración congregacional, cada día miércoles tenemos un punto importante de oración por nuestros misioneros. No los conocemos, no sabemos quiénes son. De hecho, hoy en día se pide hasta que no se dé los nombres de ellos por el hecho de que a través de toda esta conexión internet y todo lo que significa, ¿no es cierto?, la globalización, es muy fácil que se puedan obtener los nombres de las personas y de esa manera también su ubicación, y en la gran mayoría de los casos son llevados prisioneros, torturados y también con causa de muerte en muchos de esos casos. Así es que realmente demos gracias al Señor por esta oportunidad, por esta instancia, por este paraíso, entre comillas, que nos permite vivir en este lado del mundo. Es raro hablar, ¿no es cierto?, de libertades y una serie de otras cosas cuando eso es una utopía en una inmensa mayoría del mundo, y es algo de lo cual yo siempre reclamo, que en nuestros países no hacen ningún problema y hasta le otorgan personalidad jurídica a entidades de carácter musulmana, ¿no es cierto? Aquí mismo tenemos una mezquita y son visitados, bienvenidos, atendidos y todo lo demás. Yo quisiera ver si ellos pudieran hacer exactamente lo mismo, y no lo digo de picado, sino que lo digo de ver cómo el mundo es, porque de lo ignorante que somos nosotros, los occidentales, respecto a lo que realmente es el Medio Oriente y el Oriente, donde realmente no existe la libertad ni siquiera para sus propios ciudadanos. Por lo tanto, cuidado con eso cuando nosotros tendemos a... hay gente que le encanta, conozco personas que se han hecho musulmanas, pero musulmanas latinas, o sea, con libertades, no se tapan la cara, comen lo que quieren, van donde quieren, trabajan, mujeres. Eso, el verdadero Islam, ¿no es cierto? Por eso no existe un Islam positivo, por así decirlo, o no violento, y un Islam violento. El Islam es, la palabra Islam significa sometimiento. El Islam no evangeliza, el Islam conquista, somete, mata, arrasa. Eso es verdaderamente el Islam. Y eso, hermanos, lo puedo decir yo acá y probablemente salir de allá afuera y alguien quizás se molestó o se va a molestar porque a lo mejor tiene alguna ascendencia árabe o lo que sea. Pero bueno, es así, pero no me va a pasar más de eso. Pero si esto yo lo estuviera diciendo en cualquier otro lugar, les aseguro que me costaría la vida. Me costaría la vida. Y si no aprovechamos la libertad para denunciar las cosas que no son de Dios, yo siempre me pregunto, ¿para qué queremos libertad? Si hoy día yo puedo decir aquí libremente, con responsabilidad y con respeto por las personas, pero no por las instituciones, que el catolicismo romano es un arma potentísima de Satanás, si no uso esa libertad para esta denuncia, ¿para qué quiero la libertad? ¿Para qué quiero la libertad? Dice que la verdad nos hace libres. Si no decimos desde aquí que todos los movimientos de corte hinduista, esotéricos, orientales y todo lo que sea son herramientas de Satanás, ¿para qué nos sirve la libertad?
Yo no entiendo a las personas, ¿no es cierto?, que tratan de amalgamar la verdad con la mentira. Es algo absolutamente imposible, imposible, y que Dios bajo ningún punto de vista aprueba. Por lo tanto, nosotros, con el respeto que las personas merecen, tenemos que hacer ver efectivamente que las instituciones, los movimientos y todo aquello que no viene de la Biblia ni de Jesús es del diablo. Punto. Es que yo he escuchado hombres connotados, líderes, que tratan de quedar bien con Dios y con el diablo, y eso pasa en el mundo. Pero en el mundo real, espiritual, en el que vivimos nosotros, nunca quedamos bien con el diablo. Quedamos siempre mal con Dios, porque el diablo nos odia y no va a hacer nada a nuestro favor, nada. Así que yo les pido que ustedes, por eso es que como iglesia hemos invertido tantos años en entregar una información responsable de años de estudio y de investigación, para que tú y yo, por supuesto, tengamos las herramientas claras y precisas para saber efectivamente que el camino es angosto, que el camino de la salvación es angosto, que el de la perdición es ancho, que todas aquellas cosas que no están amparadas no por un versículo, sino por una doctrina bíblica. La doctrina es la suma de tu palabra, es la verdad. No un versículo sacado de contexto para que se transforme en un pretexto de que la gente, ¿no es cierto?, manipule a otras personas. Entonces, hermanos, nosotros nos encontramos con esta libertad y no se trata de tener una actitud déspota con la gente, bajo ningún punto de vista. No ese es el punto de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el hijo, la hija de Dios no debe ser contencioso. La palabra contencioso ahí se puede confundir con la palabra contender que se usa en el libro de Judas, que debemos sí contender ardientemente por la fe, pero la palabra contencioso ahí significa burlador, alguien que quiere ridiculizar a otro, alguien que no está verdaderamente interesado en el corazón del otro, sino que está interesado en sobresalir él o ella. Y ese no es el punto. Desde ese punto de vista no somos contenciosos nosotros y nunca debemos serlo. Pero el no ser contencioso no significa callar cuando la mentira empieza a avanzar. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, no es cierto? O me ha pasado a mí, en que te dicen, te encuentras con alguien, con algún amigo, y le dices, hoy ¿sabes qué? Estoy tan feliz porque estoy asistiendo ahora, fíjate que estoy en un grupo de cursillistas católicos, estamos aprendiendo de la Biblia, estamos esto acá, ¿no es cierto? Y rezamos y vamos y rezamos el rosario y tú... O sea, espero que sea una oración interna que diga, Señor, dame la oportunidad, dame la oportunidad. No sé cómo es que se pueda generar, uno hace un role-playing, ¿no es cierto? Y dice, bueno, a lo mejor, pero tú... Cuando lees la Biblia, ¿qué te pasa entre leer la Biblia y ver la tradición? ¿Has hecho esa comparación? Por decir un ejemplo, ustedes pueden, ¿no es cierto?, hacerlo mucho mejor. Pero que quede una bala pasada por lo menos. Algo. Para eso nos estamos preparando. Si tú y yo sabemos que el catolicismo es del diablo, el punto es que la gente no lo sabe. Y si tú no eres un agente activo en hablar cuando debas hablar y callar cuando debas callar, va a ser muy difícil que la gente se entere. Porque jamás el Benedicto XVI se va a parar. Quiero decirles que le hemos estado mintiendo durante 16 siglos. Hemos sido unos asesinos, ladrones. Le escondimos la Biblia 15 siglos a la gente. Nos apropiamos de... ¿Tú crees que va a pasar eso? Hay gente que está orando por el Papa. ¿Sabes qué? La Biblia dice que por la oración, por la blasfemia contra el Espíritu Santo, las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo, uno no debe orar por ellas. No debe orar por ellas. Dice, hay pecado que no es de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y he aquí gente que ora por gente que blasfema directamente contra el Espíritu Santo. Entonces son errores que nosotros tenemos porque somos sentimentales. No somos espirituales en su gran mayoría, somos sentimentales. Y nos da pena. Nos da pena. Menos mal que Dios no es sentimental.
Y Dios cumple sus promesas. Y Él, pese a que le hacemos doler el corazón muchas veces, sigue en pie, ¿no es cierto?, su promesa hacia nosotros. Después de esto, porque tiene relación y por lo menos yo no me canso de darle gracias al Señor por la libertad que tenemos de juntarnos, por la libertad que tenemos de poder confrontar la mentira con la verdad. Y por eso, y con esto termino esta parte, no me conformo al hecho de tener libertad y no saber usarla, o ser cobardes en medio de esta tremenda libertad que tenemos. Y les vuelvo a insistir, no se trata de ser déspota, no se trata de buscar las cosas, porque las cosas van a llegar solo, se trata de hablar la verdad, ¿no es cierto?, atendiendo que las consecuencias, en la gran mayoría de los casos, no van a ser las que esperamos. Tu abuelita no va a decir, tiene razón, mijita, estos 50 años que he rezado el rosario he estado equivocada. Y eso es lo que dice el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que el Evangelio de Jesucristo es confrontacional. Es confrontacional. Yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Se va a poner el esposo contra el esposo, la suegra contra la nuera. Bueno, eso sin... es como dado. Pero va a haber conflicto entre la gente más cercana. Cuando tú te paras en el centro de la verdad, va a haber conflicto con la gente más cercana. Yo lo viví, lo vivo y tú lo vas a vivir y lo vas a seguir viviendo. Colosenses capítulo 3 es el pasaje que hemos estado revisando, el capítulo 3. En esta serie de estudios ya vamos al tercer sermón que se llama Las nuevas vestiduras. Basado en el capítulo 3 de Colosenses, del versículo 1 al 17, hemos estado analizando aspectos fundamentales como, en primer lugar, que el vestirse de la nueva criatura, de la nueva creación, no es un acto místico, sino que es un acto de trabajo práctico. La palabra vestirse, dice, es enduo, que significa sumergir, y que eso que se sumerge se impregna, ¿no es cierto? Da la idea de colocar en un momento determinado algo, a baño de algo, ¿no es cierto? Se impregna y se saca, todas las partes están impregnadas. Eso es el concepto de vestirse, y tenemos que vestirnos cada día. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas, nuestra naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que nació el momento en que tú le abriste tu corazón al Señor Jesucristo sinceramente, reconociste tus pecados, reconociste, Señor, reconociste al Señor, ¿no es cierto?, tu absoluta falta de paz y todo lo que en definitiva implica eso, y permitiste que el Señor viniese a gobernar en tu vida hoy. Y esa es la verdadera lucha espiritual, la que está dentro de nosotros, no la que está fuera de nosotros. La que está fuera de nosotros son circunstancias que van a aumentar o van a disminuir en algún momento determinado el furor de esa batalla. Pero la batalla siempre está dentro de nosotros, en el mundo de las decisiones. El sarquicos, la mente carnal, ¿no es cierto?, contra la mente espiritual. Por lo tanto, como estamos en esta fase de la salvación, primero fuimos salvos de la culpa del pecado, ¿no es cierto? Ahora estamos siendo salvos de la influencia del pecado, y un día seremos salvos de la presencia del pecado, por lo tanto a ella nunca más. Por eso dice también la palabra, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque aún la gente que va a pasar al milenio es gente que no va a tener un cuerpo glorificado, su cuerpo todavía va a ser asiento del pecado. Por eso es que cuando Satanás es soltado al final de los tiempos, increíblemente, hay gente que después de 1000 años de gobierno de Jesús, perfecto, justo, increíble, se va a volver contra él. Eso es la naturaleza carnal. Esa es la naturaleza carnal. Pero en esta fase que estamos nosotros, la iglesia, estamos en la fase de la lucha contra la influencia del pecado. Y para eso es que nosotros diariamente tenemos que desvestirnos y vestirnos. Desvestirnos de esa naturaleza sarquicos carnal, que va en contra absolutamente de la naturaleza espiritual, y vestirnos de la nueva naturaleza. Vestirnos de la nueva naturaleza. Versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Decía también, ¿no es cierto?, que la primera prenda
que nosotros debemos colocarnos es la verdad. La verdad. Versículo 9, perdón. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. La primera prenda, la primera cosa de la que nos debemos impregnar es de la verdad. Hablar la verdad. Ya lo tratamos largamente, y aunque lo tratamos largamente, no hemos terminado de tratarlo porque es algo que permanentemente tenemos que buscar, porque nuestra tendencia natural va a ser a mentir. Cuando nos vemos acorralados va a ser a mentir. Dice, no, habla la verdad, habla la verdad. Eso va a tener un costo inicial, pero cuando mentimos también lo tiene. También lo tiene. Nunca nos sale nada gratis. Nunca le crees al diablo que algo te va a salir gratis, o que vas a salir ganando algo, o que le pudiste ganar la mano al diablo. El diablo juega ganador siempre. Siempre. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de las vestiduras nuevas o de las nuevas vestiduras, lo primero es: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, de la vieja naturaleza. Ahora, la palabra despojaos está en un tiempo presente, ¿no es cierto?, en el original, porque es un proceso permanente. No es un proceso pasado, es un proceso permanente. Mañana me tengo que despojar de esa vieja naturaleza, pasado y así, hasta que el día del Señor llegue a mi vida, a tu vida, ¿no es cierto?, y Él nos llame a su presencia, ya sea en el rapto o en la resurrección. Pero el tema es, para poder vestirme, lo primero es el saco de la verdad, la chaqueta de la verdad. Realmente aquello que va, la chaqueta de la verdad no, la camiseta de la verdad. La primera piel, que es cosa que te abriga, que mantiene bien pegadito. Tiene que ser la verdad. Y largamente lo tratamos, ¿no es cierto? Recuerde que el pasaje paralelo es Efesios, que habla: no mintáis los unos a otros, en fin. Hablad verdad, no solamente no mentir, sino que hablar verdad. Porque el guardar silencio cuando se sabe la verdad muchas veces es sinónimo también de mentira. Entonces nosotros tenemos que saber que efectivamente la primera prenda, que es lo que vimos la semana pasada, tiene que ver con la verdad. Ahora sí, versículos 12, 13, 14 y 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Recuerda que todo eso son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. El buen árbol da buenos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay condenación, por supuesto que no. Soportándoos, otro punto que vimos también la semana pasada, soportándoos. La palabra soportar, se recuerdan, es una palabra en la cual efectivamente nosotros nos apoyamos en otro. Es un concepto de la construcción. Soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿No es cierto? Vosotros. Entonces, el perdón para mantener la relación, el estándar, el perdón de Jesús sobre nuestras vidas. El día de hoy vamos a ver el versículo 14 y 15, que dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una de las cosas que más escasea hoy en día en nuestra sociedad global es la falta de paz. La falta de paz. Vamos a tratar hoy día un aspecto de la paz de Dios. La palabra paz en el griego es eirene, paz. Y eso significa un estado de prosperidad en todas las áreas. Eirene es un estado de prosperidad en todas las áreas. Los judíos decían shalom. No es solamente decir buenos días, buenas tardes o un saludo, es realmente desear que el Altísimo te dé esa prosperidad que no tiene que ver solamente con el billete, ni con la plata, ni con nada de eso, y muchas veces no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con la capacidad nuestra de vivir en un mundo que va en contra de la voluntad de Dios, y sin embargo tener la capacidad de ser sal y luz y de poder vivir una vida plena,
abundante, aún en estas circunstancias. Eso es shalom, eso es eirene. Porque ustedes se van a encontrar con personas que tienen todo, entre comillas, en lo material, pero no tienen nada en lo espiritual. O personas que pueden tener muy poco en lo material y pueden tener mucho en lo espiritual. Ahora, la condición socioeconómica no tiene nada que ver con el nivel de espiritualidad. El nivel de espiritualidad es aparte de la condición económica. El nivel de espiritualidad nos ayuda y nos enseña, como dice el apóstol Pablo, he estado enseñado, dice él, a vivir cuando tengo mucho, abundancia, o cuando no tengo nada, cuando estoy en escasez. Por lo tanto, no es el tema de que la opción por los pobres y todas estas cosas que el catolicismo ha metido, que también es mentira, porque la opción del Señor no fue por los pobres, la opción del Señor fue por la humanidad. Sea pobre, rica, blanco, amarillo, negro, lo que sea. ¿Ya? Entonces dice, y la paz de Dios, eirene, la paz de Dios, gobierne. Esa es otra palabra fundamental. Es la palabra griega braveu, que significa arbitrar. Braveu es arbitrar. ¿Qué hace un árbitro? En primer lugar, conoce bien todas las reglas, si no, no podría ser árbitro. En segundo lugar, administra ¿qué cosa? Justicia dentro de una cancha. ¿No es cierto? Administra justicia dentro de la cancha. Determina en un momento determinado, bajo esa misma justicia, que alguien tenga tarjeta amarilla o tenga tarjeta roja, o sea, ¿no es cierto?, expulsado o advertido. Entonces la palabra braveu es arbitrar. Tú en tu corazón, en mi corazón, como hijo de Dios, nos transformamos en un árbitro. No en arbitrarios, en árbitros, en alguien que es capaz, ¿no es cierto?, de administrar justicia de Dios en nuestra vida. Pero si no conocemos las reglas, ¿no es cierto?, es ahí donde fallamos nosotros. Por eso es que en vez de arbitrar espiritualmente, arbitramos sentimentalmente. Y el tipo le manda una patada en el cuello y piensa, es que me da la impresión que no tenía intención de hacerlo. ¿No es cierto? Nosotros arbitramos en nuestro corazón sentimentalmente y debemos hacerlo espiritualmente. Espiritualmente también tiene emociones, pero esas emociones están sujetas y controladas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nunca nos van a conducir a una equivocación. En el mundo recuerda siempre que dicen, mira, haz lo que dicte tu corazón. Ese es el peor consejo que alguien le puede dar a otra persona, porque el corazón piensa puras tonterías, puras tonterías. Recuerdan ustedes que el libro de Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso. Nuestro corazón carnal, nuestra mente sarquicos, sensual, va a ser capaz de elegir algo que mi mente sabe que está mal, pero lo va a elegir igual. No tenemos poder para contener ese nivel de deseo. El único poder que puede contener ese nivel de deseo es el Espíritu Santo, el poder de Dios. Ese es el dunamis, el poder que necesitamos y que no tenemos y que solamente viene por medio del Espíritu Santo. Por eso les decía la semana pasada que el cristianismo no consiste en aguantar, sino que en madurar, en resistir. Cuando se aguanta es algo que se infla y en un momento determinado su capacidad va a ser que reviente. Y las consecuencias van a ser terribles, porque cuando se revienta desordenadamente se salpica no solamente un radio de acción limitado, sino que se pierde la proporción del daño que podemos llegar a hacer. Entonces lo importante y lo fundamental es entender que el versículo 15 dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios arbitre en tu corazón conforme al reglamento que es su palabra en función de esto. Esto es correcto, esto no es así, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto está bien, esto no está bien. Entonces, nosotros parece que tenemos un saquero dentro del corazón.
O bien un árbitro comprado porque no nos cobra ni una. Metemos las patas hasta el cuello y ni amarilla nos coloca. Un árbitro comprado. Te mandaste la media embarrada, el pecadómetro, y ni te expulsan, ni te amonestan, sino que solamente un diálogo verbal. A la otra y esa otra nunca llega. ¿Por qué? Porque no está arbitrando Dios, no está arbitrando el Espíritu de Dios ahí. Porque el Espíritu de Dios te ama, y Dios al que ama, castiga, reprende, exhorta. Entonces, cuidado con eso. Por eso es que les vuelvo a decir, hermanos, y no crea con esto que yo soy prácticamente un témpano de hielo, porque tengo muchos sentimientos, pero el sentimentalismo es lo peor que puede tener el ser humano. El sentimentalismo es lo que lo conduce a estados depresivos. ¿Viste? Hombre, el Señor. La paz de Dios. Quiero leer algo. Por supuesto que no vamos a ver el tema, estamos hablando a cristianos. Si usted no es un hijo de Dios, una hija de Dios, lo primero que tiene que hacer es ponerse en paz con Dios. Y dice que estamos en paz con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer punto. Ya un ratito más vamos a hacer una oración para que usted, si no tiene a Jesús en su corazón, pueda invitarlo, ¿no es cierto?, a que se quede. No que venga un ratito, un fin de semana, a que se quede. Pero me estoy dirigiendo a nosotros que somos hijos de Dios ya, y que estamos en paz con Dios y que podemos tender a perder esa paz, ¿no es cierto?, por dejarnos siempre cubrir por los vaivenes y los avatares de la vida, lo cual es algo contra lo que tenemos que luchar también. Pero cuando hablo de luchar, estoy hablando de que nosotros tenemos las de ganar siempre cuando estamos correctamente instruidos y estamos correctamente apercibidos, ¿no es cierto?, de el poder de Dios para hacerlo. Y el poder de Dios no es algo místico, el poder de Dios es algo que va creciendo en un proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo, tanto de nuestro tiempo personal con el Señor, nuestro tiempo congregacional y sobre todo el proceso de la santidad, que es la transformación de nuestro carácter. Las consecuencias del aumento de las enfermedades mentales. Este es un trabajo del año 2011 de la ONU en relación a la salud mental del mundo. En primer lugar, dice que hoy en día han aumentado, esto es del año 2011, en la última década, un 24.3% los cuadros de ansiedad en el mundo desarrollado. En el subdesarrollado se tienen pocas estadísticas, no significa que no haya. Un 17% el insomnio, un 16.9% la depresión grave y un 15.4% la demencia. Es decir, gran parte de la población del mundo desarrollado tiene un tornillo suelto, por distintas razones. Ahora, se habla una serie de cosas del esfuerzo humano por tratar de revertir la situación. Yo no quiero tener en poco el esfuerzo humano de los profesionales de la salud mental por desarrollar políticas y programas que ayuden a revertir esta situación. El tema es que al pasar de las décadas, ¿no es cierto?, no solo no ha habido una mejoría, sino que ha habido un crecimiento gigantesco de esto. Y es porque la enfermedad mental es una enfermedad, tal como lo han dicho muchos psiquiatras, una enfermedad del alma. Y como es una enfermedad del alma, la solución no va a venir del alma, la solución tiene que venir del espíritu. Pero si está muerto espiritualmente, no tiene posibilidad de solucionar aquello. Chile es uno de los 34 países de esta agrupación de último momento que se llama el OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, llamado el Club de los Ricos. Chile es el único país sudamericano que está en ese selecto grupo de países con condición económica muy por sobre la media del mundo. El único país sudamericano. Ahora bien, Chile a partir del 2010 comenzó por obligación de este grupo, porque este grupo de los 34
países, o de los 33 países antes de Chile, el problema de salud pública que tenían o que tienen no es la gripe, no es el sarampión, no son las cosas por las cuales se hacen campañas. Ellos invierten prácticamente un 60% de los recursos de salud en salud mental. En salud mental. Hay un aumento del 19% de los suicidios entre el año 2010 y 2012 en los países que son parte de esta organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay paz en la mente y en el corazón de los seres humanos. Y hay muchos que intentan y no lo hacen. Hay muchos que quieren llamar la atención a través de esto, pero en el fondo están deprimidos también. Están deprimidos. Entonces ya a este nivel, en estos países se habla de la pandemia de los cuadros de salud mental. Y es por eso que le exigieron a Chile que tuviera estadísticas en relación a esto. El tema es que se encontraron que Chile invierte un 3,4% de su fondo de salud en salud mental. Por lo tanto, esto inmediatamente originó una situación de discordia entre estos países, porque obviamente cuando tú tienes un país que invierte un 60%, y cuando hablo de un 60% estoy englobando también toda la investigación farmacológica. La investigación farmacológica hoy día está, piensen ustedes que nos está tratando, no es que no se esté buscando cura para el cáncer, para el SIDA, pero no son las urgencias hoy día. Los laboratorios farmacéuticos de los países desarrollados, que es de donde vienen, tienen de cabeza a sus investigadores buscando nuevas drogas para poder justamente tratar estos cuadros de salud mental. En las dos décadas anteriores, se invirtieron 10 veces el presupuesto de salud del mundo en la búsqueda de drogas contra problemas o que ayuden en el asunto de la salud mental. Todo esto es, hermanos, importante conocerlo, aunque sea solamente someramente, porque esta es la realidad del mundo que se vive. Esta es la aspiración del mundo. El mundo no tiene oportunidad de entender, ¿no es cierto?, realmente que su problema es espiritual. El mundo se encuentra sumergido en una búsqueda legítima, puede ser, de la felicidad. Sin embargo, cuando pareciera que la alcanza, se escapa. Y cuando pareciera que la alcanzó, dura muy poco. Y eso lleva a que los cuadros hoy día, y con esto termino esta estadística, en estos países se hayan transformado de depresión a ansiedad. Ansiedad que lleva después igual a una depresión, porque es el deseo de... Hoy día en Chile estamos gozando de pleno empleo, ¿no es cierto? Prácticamente la cesantía no existe. Vean cómo está España. Allá en España hay depresión. En Chile comienza la ansiedad, porque el consumismo está pero a todo vapor, a todo vapor. Y cuando no tengo lo que quiero, ¿qué pasa? Me empiezo a poner ansioso. Ansioso. Empiezo a tratar de generar por aquí y por allá. Bueno, esa es la realidad del mundo. Por eso, como hijos de Dios, estamos en el mundo, pero no debemos operar conforme a los principios del mundo. Esto es fundamental porque entendemos también que el Señor nos habla de la salud mental que viene a través de su palabra. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Por eso es que también, vuelvo a insistir, todos estos ministerios, entre comillas, que ensalzan de sobremanera el bienestar material o físico de las personas, de los hijos de Dios, está apuntando al sarquicos, no está apuntando al espíritu. Ayer estuvimos en un lugar donde dijeron, bueno, vamos a dejar 15 minutos para preguntas, un expositor bíblico. ¿Qué prefieren? ¿Hacemos 15 minutos de preguntas o aprovechamos este tiempo para hacer milagros? Milagros, pues. Si no nos interesa la Biblia. Quiero que me quite el dolor de espalda, que me enderecí la cadera, ¿no es cierto?
¿Cuál es la promesa de Dios? Que vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Qué significa cuerpo glorificado? Algo que escapa completamente a nuestra realidad humana. ¿No es cierto? Pero, vuelvo a insistir, cuando se busca eso, cuando se ensalza eso, y no que Dios no haga sanidades, no haga milagros, ya ustedes lo saben perfectamente. El punto es que el interés mayor de la gente, y estoy hablando de los cristianos, o de los que se llaman cristianos, no es conocer a Dios, sino que es que Dios le solucione un problema. Y parecería como una dicotomía, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿qué de malo tenga que le pida un problema? Que me solucione un problema. El punto es que la mecánica de Dios no opera así. Él dice, busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, lo que necesites, yo te lo voy a añadir. Si tú partes por la añadidura, no te va a dar resultado, porque estás violando un esquema dado por Dios, y que no es flexible. No es flexible. Isaías 26:3. Tú, ese tú es Jehová Dios, tú guardarás mira la palabra hermosa, completa paz. Completa paz. Todas tus áreas, completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel, y aquí viene el requisito, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Perseveras en el pensamiento de Dios? Te lleva a confiar en Dios. ¿Confías en Dios? Dios te va a dar paz. Dios te va a dar paz. No perseveras en Dios, no confías en Dios. Nadie puede confiar en lo que no conoce. Es una utopía. Persevera en Dios, conoce a Dios y Él, ¿no es cierto?, te dará esa paz. Salmo 4:8. Solución para el 18% de insomnio. Eh, 4:8, Salmo 4:8. Hay algunos que confían tanto que se quedan dormidos. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo es que confiamos en Dios? Perseverando en su pensamiento, perseverando nuestro pensamiento en Él, conociéndole. Si no conozco a Dios, no tengo paz. En paz me acostaré, asimismo dormiré. Qué increíble que una población tan gigantesca del mundo tenga problemas para dormir, que tenga que recurrir a pastillas, que tenga que recurrir a una serie de otras cosas. Y eso es un estado de tensión tal que altera, ¿no es cierto?, todo lo que es el sistema de alerta de la persona, del cuerpo, y genera esto insomnio. Y lo digo con propiedad porque trabajamos durante muchos años, trabajé durante muchos años en la industria farmacéutica, y se hablaba ya en aquel entonces de la arquitectura del sueño. Se había hecho una descripción del sueño desde el punto de vista, ¿no es cierto?, neurofisiológico, para encontrar justamente aquellos puntos peak donde pudiera actuar un medicamento, el sueño de todos, ¿no es cierto?, la bala mágica, que no alterara esto, porque la gran mayoría de los hipnóticos lo que producía era que el otro día andaba así, ¿no es cierto? Entonces, buscar algo que justamente actuara en el momento preciso en que se desencadenaba ese insomnio y en alguna de las etapas concretas del sueño. Bueno, ese nivel de investigación es carísimo. Es carísimo. Por lo tanto, implica que efectivamente hay un problema mundial, porque además los laboratorios no van a trabajar en lo que no les genere dinero. ¿No es cierto? El gran problema hoy día de los países que pueden comprar medicamentos como nosotros, ¿no es cierto?, el estudio de mercado que se hace justamente en relación a esos trastornos. Entonces dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir, porque tú me haces vivir confiado. Salmo 119, 165. Salmo 119, 165.
Salmo 169, 165. Perdón, Salmo 119. Era para ver si estaban bien. Salmo 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Amas tú la ley de Dios? ¿Confías en la ley de Dios? ¿Conoces la ley de Dios? ¿Está la ley de Dios arbitrando en tu corazón? Si es ese la realidad de tu vida, con todos, porque nadie está aquí terminado, todos tenemos un cartel que dice estamos en construcción, pero algunos ya deberían tener por lo menos la losa y trabajando la parte eléctrica. Y no después de 10 años, ¿no es cierto? Todavía, y ahí está, no, si tenemos marcado dónde va a ser el cimiento. Por supuesto que estamos en construcción, pero cada día aportamos algo más a que ese edificio se vaya desarrollando. Se vaya desarrollando. Entonces, entre comillas, los niños que no sepan qué estudiar, estudien electricidad. Oye, realmente. Era más fácil bajar al arcángel Gabriel que conseguir un eléctrico. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Escucha esto. Y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. Mira la tremenda garantía que Dios nos da. Pero el requisito es amar su ley. Amar su ley no es besuquear la Biblia, ¿no es cierto? Amar su ley es obedecerla. Es conocerla, es obedecerla, es escudriñarla. Es cada día que me dé más luz. Un mismo versículo me dio luz este año, pero este año me da más luz, porque estoy ya en la fase de escudriñar. Eso significa que el edificio ya tiene varios pisos. Varios pisos. Pero el que tenga varios pisos no nos hace, una vez más, ¿no es cierto?, orgullosos. Nos hace más siervos. Porque en la medida que vamos creciendo en el edificio espiritual, más siervos nos vamos colocando. Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nos enaltezcamos, sino que justamente muramos para que Él pueda crecer. Entonces dice, mucha paz. Proverbios 1:33. Proverbios 1:33. 32-33. Proverbios 1:32-33. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Fíjense ustedes, los necios también prosperan. Mas el que me oyere habitará confiadamente, e Irene habitará en paz, y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Mas el que me oyere, volvemos a la misma dinámica, sabe, escudriña, oye, lee, estudia, atesora. Toda la clave está ahí. No hay otra dirección que no sea la que nos lleve a la palabra de Dios. Si tú no llevas tiempo, no tienes tiempo en la palabra de Dios de manera personal, si no tienes tiempo en la palabra de Dios de manera congregacional, si no te haces el tiempo en realidad, si no buscas que eso se transforme en una prioridad, tú vas a estar expuesto exactamente a lo que estas estadísticas están acá. Porque Dios opera en un proceso de transformación. Qué fácil sería, ¿no es cierto? Le voy a contar 2 minutos. Una persona se enojó mucho conmigo. No es la primera ni va a ser la última probablemente. Pero llegó a mi oficina y me pidió que por favor orara por su estado depresivo, su situación terrible. Entonces le dije, antes que oremos, quiero que me digas el Salmo 23 de memoria. O por lo menos cómo empieza. Y yo, pero ¿cómo si?
Dime el Salmo 23. No sé. ¿Cómo tú quieres? ¿Tú crees que yo tengo un poder especial? ¿Tú crees que mis manos tienen algo especial aparte de los callos? ¿Y de los dedos tipo vienesa? ¿Tú crees que aquí tengo algo yo? ¿En qué estás pensando? Voy a orar por ti, pero para que te quebrante y te vuelvas a Él. Pero si te oro, Señor, quita de la depresión, pongámosle que un demonio te la quitara. Pongámosle ya. O sea, te vaya a ir de aquí feliz y peor todavía porque más te vas a alejar de Dios. No nos gusta trabajar. No nos gusta buscar en la Escritura. Imagínate a alguien que tuviera problemas de insomnio y que buscara en la palabra y supiera, yo me acuerdo, y buscara y leyera y llega a este punto. Dios le habla. Dios le habla. Entonces, hermanos, cuidado con todos esos sistemas de pensamiento y filosofías, porque ni siquiera es doctrina, filosofías que creen que una persona o alguna persona tiene la capacidad de terminar con mi problema solamente porque dice, en el nombre de Dios, insomnio, ándate. No estoy diciendo que Dios no pueda sanar, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que la clave está en su palabra, en la confianza en su palabra, en el conocimiento de su palabra. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En Él tengo paz. Él es mi paz. En el mundo, dijo Jesús, van a tener aflicción, pero confíen. ¿Cómo puedo confiar si no le conozco? Confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, eso es, hermanos, a lo que tenemos que, en eso tenemos que ocupar nuestra libertad. No quiero dar la impresión de que Dios no provoca sanidad en el área mental también. Por supuesto que Él tiene potestad en todo. Pero lo que estoy diciendo es que el sistema garantizado de paz se encuentra en su palabra, en conocerle a Él. Mucha paz tienen los que han guardado tu ley, los que conocen tu ley, los que perseveran en tu ley, los que le hacen caso a tu ley, los que se gozan en tu ley, los que se deleitan en tu ley. No es los que lees una lata leer, no es los que no pueden esperar que Dios obre en una vida que no le conoce. Uno de los pasajes más escalofriantes para mí en la Biblia es cuando muchos se van a acercar al Señor. Dice, muchos. Recuerden que muchos en la Biblia es 50 más 1. O de 50 más 1 para arriba. Muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto. Milagros, prodigios, echamos demonios. Fíjate, o sea, ¿cómo discernes tú si eso es de Dios o no es de Dios? ¿Qué es lo que Dios le responde? Apártense de mí, hacedores del mal. ¿Pero cómo si sané a una viejita de artrosis? Hacedores del mal, porque nunca los conocí. Nunca los conocí. Y nosotros no conocemos a Dios por medio de la meditación trascendental, no conocemos a Dios por medio de algún tipo de ritual en particular, conocemos a Dios por medio de su palabra. Para eso es que nos ha dejado la palabra de Dios. Por eso es que millones de personas, de hermanos y hermanas nuestros, anónimos desde el momento mismo en que la Escritura estuvo disponible, han dado su vida para que esta Biblia llegue hoy a nuestras manos, con el firme propósito de que podamos honrar sus vidas, sus memorias que están hoy en la presencia del Señor por medio de una fidelidad a esa palabra que hoy día nos llega con la máxima y mayor comodidad. Finalmente, Filipenses capítulo 4. Entonces, revestidos de paz, revestidos de la justicia de Dios, que Dios sea el árbitro en nuestro corazón. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Desde el versículo 4, Filipenses 4, 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo es que me puedo regocijar siempre en el Señor si no le conozco?
Regocijaos en el Señor siempre. En tu trabajo, en tu barrio, en tu familia, siempre un corazón de regocijo. La próxima semana vamos a ver la segunda parte de este pasaje que dice: y ser agradecido. Agradecido. ¿Cómo puedo ser agradecido si no me regocijo? ¿Cómo me puedo regocijar si no le conozco? ¿Y cómo le puedo conocer si no leo? Si no le busco, si no vengo, si no estoy. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza se transforma completamente en nuestro corazón, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca y hoy día está 2000 años más cerca. Y aquí viene, por nada. Escucha, son palabras absolutas. No dice por algunas cosas. Cuando dice Dios guardará en completa paz, Dios habla en términos absolutos. Por nada estéis afanosos, o sea, ansiosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Otra vez, nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios. Pero ¿cómo voy a ir delante de Dios si no le conozco? Porque si no le conozco, no confío en Él. No confío en Él. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego. No reclamo. Y ruego, porque somos siervos. Los que tienen derechos reclaman, los derechos del consumidor. Vaya y reclame, yo no tengo ningún derecho. Y lo que me es imputado es solamente por la gracia de Dios, soy un hijo adoptado. Y me dirijo a Dios con humildad y le digo, te ruego, no, te reclamo. Reclame su milagro, ¿qué es eso? ¿Qué clase de enseñanza más satánica para la gente? Les enseñan a ser unos soberbios religiosos y andan reclamando todo el tiempo cuestiones. Y lo peor es que no les resulta más encima. Están tan engañados que a pesar que no les resulta, permanecen en eso. Dice, ruego, con acción de gracias, rogando y siendo agradecido. Y ahí la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nuestras emociones, nuestros sistemas de pensamiento, gobernados por Jesús. Estoy en paz. Estoy en paz con Dios y Dios me hace vivir en paz. Me hace vivir confiado porque le conozco. Porque cuando viene una aflicción, una situación difícil y comienza la tentación de alterarme, de tratar de tomar el control de algo que no puedo tomar el control, ¿qué es lo que tengo que ir? Sobre mis rodillas. Sobre mis rodillas. Aquel lugar secreto o ahí donde me encuentre y busco a Dios y pido a Dios y Dios me calma. Él me calma. Y busco a Dios no solamente hablando con mis palabras, sino que hablando sus palabras. Señor, yo amo tu ley. Te ruego, traigas paz a mi vida. Te ruego, usando su Biblia, su palabra, tomándome de esas promesas y pidiéndolas con humildad y con ruego a que el Señor tenga bien, ¿no es cierto?, dármela. Entonces, hermanos, la prenda de la paz, hay muchísimo más, por supuesto. La realidad del mundo es que no está con paz. La realidad de muchas familias cristianas es que no tienen paz. Y no tienen paz porque están jugando a ser cristianos o han caído en un tema netamente religioso o están buscando aquello que Dios no quiere darles. No quiere darles, no porque no pueda darlo, sino porque están buscando mal, porque buscan para sus propios deleites. Cuando la Biblia dice buscan para sus propios deleites, dice que es un interés egoísta. El que sea, egoísta. Entonces, nosotros, si queremos verdaderamente vestirnos de la paz de Dios, no pensemos que eso va a llegar por medio de una imposición de manos, ni por medio, ¿no es cierto?, de una terapia. Si tú no eres actor principal buscando al Dios de la Biblia, cada día, con ruego, con acción de gracias, conociéndolo por medio de su palabra, nunca vas a disfrutar de la paz de Dios. Y si no disfrutas de la paz de Dios, vas a estar exactamente en la misma condición que cualquiera de estas personas con problemas de salud mental. ¿Hay gente en la iglesia con problemas de salud mental? Claro que la hay. El punto es que quiere estarlo. Y vuelvo a insistir, yo no
tengo nada, al contrario, creo que se hacen esfuerzos sinceros por tratar de revertir la situación, ¿no es cierto?, que es una epidemia gigantesca, no solamente en este país, sino que en el mundo. Y vuelvo a insistir, los países subdesarrollados o abiertamente tercermundistas, no es que esto no exista, lo que pasa es que no hay registros, ellos están en las etapas primarias de la salud pública. Por eso es que esta es una cosa que tiene que ver con la etapa terciaria, es un concepto totalmente de país desarrollado, que se le está exigiendo a Chile para poder seguir perteneciendo a este grupo de 34 países privilegiados desde el punto de vista material, pero con una inmensa vaciedad espiritual. Una inmensa vaciedad espiritual. Entonces, la realidad es que el Señor tiene para su pueblo, pero su pueblo tiene que buscarla. Y no solamente por buscar la paz es una consecuencia de buscarlo a Él. La paz es una consecuencia de buscarlo a Él. Si tú no te enamoras de Jesús, y el amor a Jesús, con Jesús no es un amor emocional, no es un amor a primera vista. ¡Ah, me enamoré de Jesús! ¿Sabes dónde se va a ver efectivamente eso? En el tiempo. En el tiempo. Jesús no te va a pegar un flechazo, te va a pegar un hachazo. Pero con un hacha de terciopelo. Porque lo necesitamos. Y de ahí nos va a levantar y le vamos a conocer. Él nos conoce. El tema es que nosotros no lo conocemos a Él. Y ahí Él dice, en su palabra, hemos leído 11 versículos, cuyas promesas son directas de paz sobre el pueblo de Dios cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le conocemos. Espero que sea así en nuestras vidas, hermanos. Nos ponemos de pie. Como dije en algún momento de la predicación, llegaría un tiempo que es este, en el cual me dirijo especialmente a aquellos que nunca han tomado una decisión por el Señor Jesucristo. Aquellos que quizás están aquí por primera vez y que nunca han tomado una decisión por el Señor Jesucristo, que nunca le han reconocido como su Salvador y Señor. Hemos hablado de la paz, pero para alcanzar esa paz es primero absolutamente necesario estar en paz con Dios. Y estar en paz con Dios es imposible si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo con el propósito de saldar esa deuda que nos mantenía como enemigos de Dios. Y esa deuda está pagada y disponible su pago para todo aquel que sinceramente le entregue su vida al Señor. Y quiero decirte con todo mi corazón y con el mayor temor de Dios, que si tú no tomas el perdón de Dios, vas a morir en tus pecados. Y si mueres en tus pecados, mueres como un enemigo de Dios. Y como enemigo de Dios, vas a estar condenado por toda la eternidad. Dios no quiere eso. Es tal su amor por nosotros que su propio Hijo, Dios hecho carne, el Señor Jesucristo, vino a pagar para nosotros, por y para nosotros. Dice que somos justificados en Romanos 5:1 por la fe. ¿La fe en qué? Primero en que estoy perdido, tengo que creer que estoy perdido. No un poco perdido, no desorientado, estoy perdido. Segundo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, amigo, amiga que nos visita, si tú quieres recibir al Señor Jesucristo y salir de este lugar esta mañana perdonado y redimido, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana me presento delante de ti, reconociendo que estoy perdido y que sin ti no tengo salvación. Señor Jesús, te pido perdón por todas mis faltas y mis pecados, por mi rebeldía, por mi soberbia y por todo aquello que me ha separado de ti. Señor Jesús, te entrego mi vida para que hoy seas tú mi Salvador y te conviertas en mi Señor.
Gracias, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, ha nacido un nuevo ser dentro de ti, un ser espiritual que tiene hambre. No se siente, pero tiene hambre y necesita ser alimentado para que crezca, se desarrolle y se transforme también en un instrumento que lleve esta verdad a cualquier lugar donde quiera llevarte Dios, dentro de tu propia familia, dentro de esta misma ciudad, dentro de este mismo escenario. Para eso existe la iglesia, para guiarte, para apoyarte, porque tienes que ser parte del cuerpo. Dios no creó un archipiélago, creó un cuerpo, un continente, algo unido que pudiera ser sólido para enfrentar todo aquello que en el mundo tenemos que enfrentar. La iglesia nos cuida porque nos cuidamos nosotros mismos en lo corporativo y también nos cuidamos nosotros en lo individual.